horas. Un lugar, un tiempo. Una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica Cultural. Industria de artistas. Una fábrica recuperada. Industria de la cultura. Un espacio cultural. Este es un lugar en manos del trabajo, del pueblo organizado y del barrio La Boca y Barracas. Un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @lagráfica.cultural. Una matriz productiva nueva. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Si sos técnico o técnica operativo, administrativo, inspector, supervisor o cumplís funciones jerárquicas en la industria del gas natural, tu sindicato es APJ Gas. Representamos y defendemos tus derechos en todo el país. Suma tu voz a la nuestra. Contactate en www.apjgas.org.ar. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Nadie se puede salvar en soledad. Dignidad, fraternidad y en igualdad. Sin descarte en nuestra casa cuidar. ¿Te acordás del lío que hay que armar? Con Francisco hasta la eternidad. No te olvides nunca de soñar una patria federal, laudatista, laudatista. Muy bien, ahí está, arrancamos los que estamos. Bienvenidos a Laudatistas, feliz Día de la Patria, compañeros, episodio 51.
Bueno, muy buenos días, feliz día de la patria, 25 de mayo. Feliz día de la patria, sí, Facu y a todos los oyentes. Estamos en el programa 51, en realidad 52, porque tuvimos uno repetido, así que... No vale, 25, repetido no cuenta, viejo. 25, 52, me parece Capicúa, puede ser que sea un programa de suerte. Vamos adelante. Bueno, muy bien, estamos como saben todos los lunes en vivo por la radio compañera radiográfica FM 89.3, para quienes nos pueden sintonizar en aquel viejo aparatito llamado radio en Buenos Aires, y si no, por supuesto, en vivo en el canal de YouTube de la radio, @radiográfica 893, y durante la emisión en vivo del programa, por supuesto, nos pueden enviar mensajes al 11 50 12 3589, pero también, Facu, durante la semana andamos por varios éteres. Así es, bueno, como siempre contamos, se vienen sumando repetidoras, radios compañeras locales, regionales, así que nos pueden escuchar los días martes a las 10 de la mañana, ahí en Las Toscas, Santa Fe, a través de Fénix 101.1. Los martes también, pero a las 18 horas, estamos en radio online Perspectivas. Los miércoles a las 13 horas salimos ahí con los amigos y amigas de la Mega Corrientes a través del 98.1. Los miércoles también, pero a las 19 horas salimos para Mar del Plata por FM La Azotea. Y los días jueves a las 22 horas salimos por Radio Cacán con los amigos y amigas de la provincia de Catamarca, ahí en FM 90.3 y también a través de streaming. Excelente. Y para terminar con los datos básicos de dónde nos encuentran, les recordamos que toda la información, denuncias, capacitaciones, actividades, tristezas y alegrías, victorias y propuestas de nuestra organización en todo el territorio nacional lo pueden encontrar en www.somosalameda.org.ar y en todas nuestras redes sociales. Bueno, muy bien. Hoy Día de la Patria vamos a hacer un análisis de coyuntura de los hechos que ocurrieron la semana pasada y en qué situación estamos parados hoy en la Argentina, teniendo presente dos factores de la situación internacional que impactan de lleno, digamos, en nuestro país. El primero y principal tiene que ver con el estancamiento de Estados Unidos en su intento de derrocar al régimen iraní, algo que no ha logrado. No solamente no lo ha logrado, sino que ha reforzado al régimen de Irán e incluso el control del estrecho de Hormuz. Y ha de alguna manera puesto de relieve que en realidad la potencia emergente que hoy tiene más desarrollo económico, tecnológico, comercial y financiero es China. Esto se ha visto claramente en la cumbre que hubo en Pekín entre Xi Jinping y Trump, y también en la cumbre posterior que hubo entre Xi Jinping y Putin, ratificando su alianza para fortalecer los BRIC y, en el caso de China, además, la ruta de la seda. Estados Unidos, muchos analistas, inclusive norteamericanos, analizan que la situación hoy de Estados Unidos es como la de Inglaterra al final de la Segunda Guerra Mundial, particularmente después de la crisis del Canal de Suez, donde de ser la potencia hegemónica predominante en el mercado mundial, pasó a ser una potencia, digamos, importante, pero no la que resolvía, digamos, las principales variables de la situación económica mundial. Esta situación impacta fuertemente de lleno, puertas para adentro de Estados Unidos. En las encuestas, Trump en Estados Unidos sigue siendo el presidente más impopular de los presidentes democráticos que ha tenido Estados Unidos. Hoy rondan el 31-32% de aprobación y un rechazo por arriba del 60% a su plan económico, a su intervención absurda en Medio Oriente y también a las deportaciones masivas de migrantes. Viene perdiendo ya 11 elecciones consecutivas en distritos regionales donde sus candidatos del Partido Republicano han perdido por paliza considerable, y se encamina a una elección intermedia el 3 de noviembre en la cual es altamente probable que sea derrotado. Esto tiene un impacto directo sobre la Argentina si uno tiene presente que Milei gana raspando el 26 de octubre del año pasado sobre la base de que Estados Unidos iba a ser el garante en última instancia a través del Departamento del Tesoro ante cualquier eventual corrida cambiaria o bancaria o cualquier situación de desestabilización que pudiera impactar, digamos, en la Argentina. Ese es el primer factor a tener en cuenta. Hoy no hay garante en última instancia para sostener el esquema macroeconómico de Milei, que tiene un dólar subvaluado en un 28 a 30% aproximadamente,
Y además no tiene reservas netas para afrontar los vencimientos del 26 y del 27. El segundo factor a tener presente es lo que ocurrió en Bolivia. Lo que ocurrió en Bolivia anticipamos aquí hace 9 meses, ni bien se estaba desarrollando el balotaje y parecía en aquel momento algo quimérico, cuando nos planteaban algunos especialistas de Bolivia la importante votación que había tenido el boicot a las elecciones en Chapare, en Cochabamba, en muchos distritos, la frágil victoria que había obtenido Paz Zamora, que llega de alguna manera con promesas de concertación, de diálogo, de pacificación, de capitalismo para todos. Lo cierto es que cuando Paz Zamora asume, lo primero que hace es aplicar un programa fondo monetarista de ajuste brutal, donde le quita subsidios a los combustibles, donde genera una inflación importante, donde pretende modificar la ley de tierras en perjuicio de los pueblos originarios, y bueno, y esto genera una convergencia de las organizaciones populares y sindicales en Bolivia, encabezadas por la Central Obrera Boliviana y por las federaciones campesinas, que inician una huelga por tiempo indefinido, inicialmente en reclamo de la restitución del subsidio, digamos, a los combustibles y de dar marcha atrás con la ley de tierras que pretendía promover el gobierno, pero luego, digamos, en el devenir de esta lucha se pide directamente la remoción de Paz Zamora y el adelantamiento de las elecciones, ¿sí? Hay que aclarar que el vicepresidente ya tomó distancia del presidente, diciendo que había traicionado las campañas o las promesas que había hecho de campaña durante las elecciones, con lo cual hay una crisis institucional gravísima que vamos a analizar en minutos con un especialista. Ahora bien, esto también impacta, digamos, sobre la Argentina, en la medida en que hoy tenemos una clase, la población económicamente activa, formal, informal, y lo que se denomina en términos amplios como clase media, hoy está llegando a un límite de su paciencia por el nivel de endeudamiento familiar para poder sobrevivir, para poder mantener condiciones de vida ante el deterioro sistemático del poder adquisitivo, por la preocupación de los despidos sistemáticos y cierres de comercios y pymes y la imposibilidad de conseguir trabajo estable y regular. Hoy hay una población económicamente activa muy inquieta, muy preocupada por los tarifazos y básicamente por llegar a fin de mes. Es una preocupación que recorre, digamos, prácticamente a gran parte de la población. Mientras muchos políticos de oposición nos hablan de que tenemos que esperar hasta el 10 de diciembre del 2027, claro, ganando 11 millones de pesos como un senador o ganando 7, 8 millones como un legislador. Obviamente cualquiera puede esperar hasta el 2027, hasta el 2029, hasta el 2034. El tema es que aquellos que están cobrando 1.400.000 o menos, que es la abrumadora mayoría de la población en este país, apenas se araña llegar al día 20 y desesperadamente se enreda en un mar de deudas que luego no puede pagar. A propósito de esto, luego hablaremos de una campaña que la Alameda está impulsando al respecto, justamente para desendeudar a la población argentina. Ahora bien, estos dos factores que impactan de lleno sobre una oposición política que está especulando de alguna manera, mientras el gobierno se descompone al calor de esta situación internacional y al calor de lo que está ocurriendo de alguna manera con el descontento y con la paciencia que está llegando a un límite. Por eso las guerras internas, Burley que se demarca y empieza a ser una especie de candidata del círculo rojo para continuar con el modelo colonial con otra cara. A Macri, que lo tientan, digamos, para que también se lance como candidato para tratar de sostener este tipo de modelo colonial, y el peronismo, que todavía no logra salir de su discusión interna, de su fragmentación concretamente, y no logra, digamos, presentar una alternativa fuertemente unificada. No obstante eso, la paciencia llega a un límite, el descontento también, y esto se nota en la guerra de fracciones entre Martín Menem, Santiago Caputo, entre Karina Milei y Patricia Bullrich, el escándalo de Adorni que se sigue arrastrando infinitamente, y bueno, y obviamente estamos frente a una situación de volatilidad muy, muy seria, muy grave. Seguramente en el día de hoy escucharemos TDEUN muy duros, digamos, muy contundentes respecto a la situación, a la preocupación que existe social en el país.
Y estamos con la moneda en el aire. Con la moneda en el aire, donde parece que no va a definir el partido lo que haga la oposición, que parece bastante resignada de alguna manera a funcionar en piloto automático, sino que va a tener que ver con lo que haga el pueblo. Y lo que haga el pueblo va a tener que ver mucho con el efecto contagio de lo que puede ocurrir en Bolivia y del declive inevitable que está sufriendo Papá Trump, que ya no puede de alguna manera bancar a Milei. Habría que preguntarse, hoy 25 de mayo, si en caída libre el rey Trump, este virrey Milei, tendría que seguir, digamos, al mando de la Junta, o habría que hacer una especie de revolución de mayo para cambiar las condiciones de vida en nuestra querida Argentina. Esto es Laudatista, capítulo 51. Muy bien, sí, ciertamente estamos ávidos de un cambio revolucionario a favor del pueblo. Para continuar con parte desarrollando parte de lo que fue la editorial en la cuestión Bolivia, digamos, y a menos de 6 meses de haber asumido el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, con una convulsión social bastante profunda, tenemos ya en línea a nuestro primer entrevistado de hoy para ir desmenuzando un poquito más las novedades, digamos, y las perspectivas en esto que estamos siguiendo, la verdad, desde Argentina. Yo me he dado cuenta de algo, no sé si les pasó, no solo la militancia, las personas que siempre están atentas a esta cuestión, a mí me ocurre en mi laburo, por ejemplo, ¿no? Hoy, ante tanta degradación, falta de paritarias, raje, quilombo, los compañeros y compañeras en los grupos de WhatsApp, que en general habitualmente no hablan de estos temas, se comparten memes que tienen que ver con no valorizar la valentía del pueblo boliviano. Bueno, es algo que está siendo muy atendido por los argentinos, las argentinas, quienes habitamos aquí, y uno de ellos es con quien vamos a charlar ahora, que está muy cerquita allí del límite con los hermanos bolivianos, que es el compañero Héctor Lino Castro. Él es educador popular, es integrante de la Mesa de Coordinación de la Pluriversidad, está en La Quiaca, y le damos la bienvenida a Laudatistas, Lino. Muy buenos días, compañera, compañeros, Jimena, Gustavo, compañeros que en primer lugar les quiero agradecer por la invitación a esta entrevista. Estamos acá en el límite y tenemos la posibilidad de, a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar, ver La Paz, ver Buenos Aires y hacer un correlato, una comparación de lo que nos pasa, ¿no? Como patria grande. Bien, Lino, vos tenés contacto con muchos especialistas y activistas en Bolivia, que en este momento están a la cabeza del conflicto, y nos gustaría que nos describas un poco, bueno, cómo estás viendo la dinámica de este conflicto, de la Federación Campesina, Central Obrera Boliviana, de Chapare, de todos los actores sociales respecto al régimen de Paz Zamora, y qué está ocurriendo también en las alturas, ¿no? Entre el presidente, el vicepresidente, un poco para que la audiencia se ponga al tanto. Sí, un poco Paz Pereira, ¿no? Es el actual presidente. Perdón, Paz Pereira, perdón. Sí, bueno, nosotros esta mañana analizábamos qué es lo que nos está pasando y qué había sucedido el 24 de mayo de 1809. El primer grito de independencia era Chuquisaca, 16 de junio del mismo año, La Paz, Mariano Moreno, Castelli y Monteagudo se vienen al sur, Buenos Aires en 1810, el 25 de mayo, ¿no? Esto separándonos de los carlotistas, de la posibilidad de Napoleón como rey de estas colonias, que podemos decir, ¿no? Y decíamos que el cuadro se presenta casi de manera similar. Cuando el pueblo boliviano, los dirigentes, se enteran de que Milei es aliado de Paz Pereira, ahí nomás deducen de que son aliados de Trump y de Israel. Entonces, más bien, en vez de un chaleco salvavidas, tenía un plomo. Salvavidas de plomo. Un salvavidas de plomo, y eso ha hecho que el proceso se haya precipitado de manera inmediata y han dicho, no, nosotros queremos un gobierno para los bolivianos.
un gobierno no solo para la aristocracia, para el empresariado y para las multinacionales. Tenían un decreto, el 5503, que era muy parecido al RIGI, y en uno de los artículos establecía, si hay un pedimento minero y en 30 días el Estado no respondía, prácticamente se daba curso a ese pedimento. Aprendieron de Entonces, Stroessner. se olvidan de que Bolivia ha vivido procesos históricos muy importantes, como la guerra del agua, la guerra del gas. En los 14 años de Evo Morales se ha podido empoderar no solo a los sectores sindicales, sociales, y le ha dado la identidad de Bolivia, y ya los hermanos podrían decir, es un orgullo ser boliviano, es un orgullo la patria que tenemos, y entonces tiene un nivel de cohesión, de conciencia de clase, de conciencia de lo que están buscando, ¿no? Una aymara te va a decir lo mismo, una quechua te va a decir lo mismo, por más que no haya ido más que a la primaria y que esté vendiendo helados o esté vendiendo jugos en la plaza, te va a decir, nosotros queremos defender nuestros bienes comunes, queremos defender nuestra soberanía, no queremos injerencia del exterior, no queremos que nos quiten los derechos comunes. Entonces, hoy, a partir de la derogación que tienen de la ley 1341, que ha sido para regular estados de sitio, para que haya un informe del Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, el día de ayer en la Cámara de Senados lo han derogado. ¿Eso qué significa? Para las organizaciones sociales, significa ni más ni menos que la traición del Senado hacia el pueblo, por un lado. Por otro lado, significa que están autorizados a reprimir, están autorizados a silenciar, a perseguir, lo que de alguna manera se nos fue dando a nosotros a partir de la reforma de la Constitución en la provincia de Jujuy, a partir de esas medidas coercitivas hacia los sindicatos. Entonces, cuando decíamos Jujuy es el laboratorio donde se están experimentando estos procesos para la Argentina, y resulta que no es solo para Argentina, sino también lo están aplicando en Bolivia, ¿no? Entonces, esto ha significado que hoy en la mañana se haya salido a la plaza con más fuerza, con más energía, a partir de los 5 compañeros y compañeras que han fallecido. El día de anteayer, un joven de 23 años que dejan 2 hijos huérfanos, unos de semanas de haber nacido. Entonces eso le lleva al pueblo boliviano a estar más unido y saber las banderas que están defendiendo son las banderas de la vida, el cuidado de la Pachamama, son lo que de alguna forma desde el paradigma del vivir bien les lleva. Y no se quedan en la emboscada de respetemos la institucionalidad, ¿sí? Ellos dicen lo institucional, defender la democracia es defender los derechos del pueblo, defender los bienes comunes, unirnos, porque este gobierno no puede estar más, porque han dado muestras de inoperancia, de falta de sensibilidad para con las clases más humildes y fundamentalmente de que está gobernado por Estados Unidos, está el segundo de Comando Sur en Bolivia, está la CIA, está el sionismo detrás de todo esto, a pesar de que hay un cordón importante de los medios tradicionales, hegemónicos de comunicación, a través de radios comunitarias, alternativas, están comunicados los hermanos y están permanentemente articulados bajo este lema, ¿no? Que Rodrigo Paz se vaya, que renuncie, que no necesitamos un gobierno apátrida. Lino, en Bolivia el movimiento popular, el movimiento obrero, campesino,
tuvo muchas presiones de resistencia en el pasado, vos mencionabas la Guerra del Agua y otros acontecimientos, pero ¿cuál es la diferencia que hay ahora, después de 20 años que gobernó el MAS, en relación a la institucionalidad y el pueblo, ¿no? Porque antes del gobierno, el primer gobierno de Evo Morales, es como que la institucionalidad estuvo muchos años vinculada, ¿sí?, al colonialismo, a gobiernos cipayos, a gobiernos excluyentes. ¿Qué aprendió el pueblo en estos 20 años, más allá de los errores, las internas, que después hubo, lamentablemente, que fragmentaron al MAS como alternativa? Pero ¿qué aprendió el pueblo en su conciencia a partir de las conquistas materiales que obtuvo con esos 20 años de gobierno popular democrático? Creo yo que hay que diferenciar en primer lugar, porque fueron 14 años del gobierno del MAS, un año del gobierno de facto de Yanine Áñez, fueron 5 años de Lucho Arce. Ahí, cuando se hace el golpe de Estado, ingresan fundaciones del exterior, como la USAID, como otras que responden a la CIA y a estos intereses transnacionales durante ese año, y continuaron en el gobierno de paz operando internamente para que se produzca esta fractura, ¿no? Sí. Los planteos que se hacían desde el lado de Evo eran concretos: mirá, hay corrupción en estos lugares, y bueno, cuando tocaron a los hijos que estaban involucrados del presidente Arce en corrupción, ahí le dijo Arce: vos con mi familia no te metas, que eso no es así. Y bueno, hoy la realidad, la justicia, muestra que habían hechos de corrupción, las hay y están prófugos algunos de ellos, ¿no? Entonces creo que ¿qué aprendió el pueblo? De que más allá de los dirigentes, tienen la capacidad de organizarse, que tienen la capacidad de responder ante medidas a partir de los decretos, analizar y responder de manera inmediata, ¿no? Esto no comienza hace 3 semanas, recuerden que en Navidad, Año Nuevo, estaban en movilización, dijeron que iban a abrogar la 5503, el RIGI para nosotros, el equivalente al RIGI, pero después sacaron otros decretos con los mismos artículos, nada más que cambiados, ¿no? Un poquito. Entonces, la gente tiene ese aprendizaje, ¿no? Que lo colectivo es muy importante, que la conformación de la comunidad y que se hayan organizado, creo que muestra de que hay un grado de conciencia, de participación cívica, podemos decir, que supera las diferencias. Hoy por hoy, quechuas, aymaras, los problemas internos de los aymaras lo han superado y están todos en el mismo lado. Están tirando el mismo carro para defender la libertad individual, colectiva, los derechos humanos, que tengan una patria digna, ¿no? Yo creo que esos son los aprendizajes que podemos estar. Está en el exilio, digamos, no sabemos el paradero del referente más importante, que Argollo de la COP, pero el segundo sigue, y va a seguir el tercero, y va a seguir el cuarto, hasta que se vaya Rodrigo Paz. Lino, ¿cómo ha olfateado las organizaciones, cómo olfatearon este cambio de escenario que se está produciendo a nivel mundial? Porque claramente no es lo mismo la situación de enero, cuando Estados Unidos había secuestrado de manera totalmente ilegal y corrupta, el imperio había intervenido en Venezuela, a la situación actual en la cual aparece Estados Unidos empantanado en Irán, aparece, digamos, China como potencia emergente, Trump empieza a tener una caída de popularidad importante, digamos, a nivel interno. Esto, ¿cómo lo perciben los dirigentes sindicales como oportunidad, digamos, para redoblar la defensa de sus derechos? Sí, hay que aclarar también de que muchas hermanas de pollera, muchos dirigentes campesinos, mineros, tienen estudios universitarios. Sí, claro.
y en esos 14 años han podido acceder a la universidad y son los primeros hijos que han llegado a tener un título universitario, ¿no? Por otro lado, en el devenir del tiempo hemos ido descubriendo que Enrique Dussel se inspira de alguna forma en Bolivia, de que México se inspira en la organización de las comunidades aymaras quechua de Bolivia, de que Venezuela hace la Universidad de las Comunas en función de lo que había pasado, ese proceso radical, esperanzador que tenía Bolivia. Entonces, son gente que están informadas, son gente que dijeron, hablábamos con los hermanos de Venezuela, decían, no, la verdad lo que está haciendo Bolivia es increíble. Ellos salieron a la calle, dicen, no va más, y no va más, y van a estar, si tienen que estar, no sé, todo el año en la calle diciendo que este gobierno se van y se van a plantar y se van a tener que ir. Creo que les ha afectado de manera acelerado, digamos, este proceso de decir, bueno, tenemos que defender lo nuestro. Está pasando en Venezuela, ha pasado en Argentina, no queremos que nos pase lo que está pasando en Argentina, que es muy triste, que es muy lamentable. Tenemos muchos, cuando uno habla, tenemos familiares en Argentina y están viviendo de esta manera. No queremos que nos pase eso. Entonces, todo eso hace que se precipiten y que se cohesionen y que defiendan, ¿no? Con mucha valentía, con mucho coraje, esta posición que hoy tienen ante el Poder Ejecutivo, pidiendo no más diálogo, no queremos más diálogos mentirosos, queremos que se vaya el presidente, porque también entienden que el presidente es un servidor público, es empleado nuestro, dicen ellos. Ellos están para trabajar por nosotros. Los diputados, los senadores son empleados nuestros. No pueden sacar leyes en contra de los intereses del pueblo. Entonces, esa mirada muy interesante y creo que muy actual ante este contexto internacional que nos toca vivir, ¿no? Cada gobierno debe estar a favor del pueblo y no defender los intereses de algunos sectores. ¿A nosotros qué nos pasa? Desfinancian la educación, las universidades, la salud, los jubilados, los fondos de la previsión social destinados a la compra de bonos. Se exime de impuestos a Edesur, a Edenor por 2.000 millones de dólares y no se puede dar un incremento salarial a nuestros científicos, universitarios. No se defiende la industria nacional, tenemos 2.500 empresas cerradas, tenemos una inflación mentirosa que en algún momento va a explotar. Entonces descuidamos el canal de Paraná, el río Paraná, que eso es tan importante para los intereses económicos de nuestra nación, que yo creo que con todas esas medidas que se han llevado a cabo en Argentina, no quiero decirlo, pero si lo hacían en Bolivia ya hace rato lo tendrían con las patitas en la calle. A Milei, es posible, ¿no? sí, es posible. Ahora, Lino, una pregunta específica respecto al proceso en Bolivia. ¿Cuál es el vínculo, si hay vínculo, entre las organizaciones en lucha como la COP, la Federaciones Campesinas, con Lara, el vicepresidente que rompió supuestamente con Paz Pereira y que plantea otro presunto camino? Claro, la base electoral por el cual gana Rodrigo Paz es Lara. Claro. Entonces todos votaron por el vicepresidente que era quien iba a garantizar que el gobierno iba a ser para todos, que no iba a haber segregacionismo, racismo, que no iba a haber esta diferencia, ¿no?, entre lo que es el oriente y lo que es el occidente, y buscar, digamos, la paz desde la construcción de esta frase casi mentirosa, capitalismo para todos, de inclusión social. Y bueno, resulta que hace una semana ya también le cuestionan a Lara por no haber hecho cumplir esto, ¿no? Apenas asume, saca un decreto en donde le inhiben de todas las funciones amparadas en la Constitución al vicepresidente. Claro. Así que creo yo que
este proceso complejo, yo diría hasta patriótico, es un referente no solo para América Latina, sino para el mundo, ¿no? Ujú. Así que creo que no en vano Francisco ha estado en Bolivia con todas las organizaciones sociales, con todos los pueblos originarios, campesinos, mineros. Yo creo que eso no ha sido en vano. Y allí fue donde promulgó el eslogan muy popular en todos los movimientos sociales del mundo, tierra, techo y trabajo para todos, ¿no? Así es. Y creo que eso ha marcado también, y vemos que lo más importante, como decía Francisco, es el todo en lugar de las partes. Y acá hay un todo, el pueblo boliviano defendiendo su soberanía, defendiendo sus derechos, y bueno, haciendo lío, como podemos Tal decir, cual. ¿no? Están haciendo lío, del cual me siento muy orgulloso, porque tengo varios compañeros, varias compañeras que están en la primera línea, ahí dando la pelea en defensa ya no solo de Bolivia, creo que están defendiendo América Latina, y ojalá que eso nos podamos contagiar todos. Y ahí le decía a los compañeros organizar una caminata desde La Quiaca hasta Buenos Aires para defender a la Argentina, ¿no? Para defender la vida, para defender a Argentina. Que así sea. Bueno, Lino, muchísimas gracias por tu opinión, tus comentarios, tu análisis. Seguramente te vamos a volver a contactar y además seguramente nos vamos a volver a encontrar allá, o presentando un libro, coordinando alguna lucha. Seguramente vamos a estar este año en contacto. Estás invitado como panelista a formar parte de este seminario internacional. Pablo me dijo que habló contigo. Sí. Un seminario internacional de formación política y liderazgo desde el paradigma del vivir bien. Están hermanos de México, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Paraguay y bueno, de toda la extensa Argentina, avalados por la Universidad de San Juan, La Rioja, la Universidad del Centro y la Universidad Indígena de Bolivia y el Instituto Simón Bolívar de Venezuela. Así que estamos hermanados en construir esta red latinoamericana de formación como un dispositivo político, pedagógico, de liberación de los pueblos. Así será. Gracias, hermano. Muchas gracias, Muy Lino. bien. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el compañero Héctor Lino Castro desde La Quiaca. Vamos rapidísimo a la tanda y ya continuamos con Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Desde 2005, recuperando el aire. Se llevaron la tinta, se acabó el papel y la guillotina cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Pero las rotativas no pararon. Desde la cooperativa Patricios transmite Radiográfica, recuperando el aire. En 20 años no cambiamos, evolucionamos. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Suscríbete a la comunidad Radiográfica. Ingresá a www.radiográfica.org.ar y potenciar la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Súmate. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver
con nada. Y eso no es poco. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular. Muy bien, continuamos en Laudatistas, en nuestro capítulo, nuestra aventura número 51, y mientras vamos conectando al próximo invitado, vamos a comentar que intentaremos abordar otro de los temas que están en el candelero de nuestro país en este último tiempo, porque como si nos faltara algo a los laburantes de aumento, falta de salario, etcétera, el gobierno impulsó, y lo más terrible, logró los votos para la media sanción del proyecto de ley que vuelve a reducir el régimen de zona fría, ¿no? Históricamente, obviamente, Malargüe, Tierra del Fuego, la Patagonia en general, tenía un régimen de zona fría porque obviamente calefaccionarse en invierno insume una cantidad de metros cúbicos de gas obviamente muy superior a la media, y existe hasta el día de hoy una subvención del 50% de la factura completa para esos usuarios, y se había logrado en el último gobierno nacional y popular ampliar ese régimen de zona fría y darle lugar a un reclamo histórico de muchas localidades de muchas provincias, donde también hay sur de Córdoba, sur de Santa Fe, partes de provincia de Buenos Aires, obviamente, y de Mar del Plata para abajo sobre todo. Bueno, una cantidad de lugares donde el castigo de la zona fría también es muy importante. El gobierno consiguió los votos para la media sanción, que vuelve para atrás esas zonas que se habían logrado instituir, pero además a las zonas históricas, Patagonia, Tierra del Fuego, Malargüe, les reduce el beneficio. Primero es por ingreso, ya no es por vivir en esa zona, y segundo, ya no es sobre el total de la boleta, sino solo sobre los metros cúbicos. Es decir que se viene el frío para todos y todas, aparentemente. Tenemos en línea a un senador de la provincia de Buenos Aires, exintendente de Alberti, que es uno de las localidades de la provincia que perderían este beneficio si el Senado Nacional termina convalidando la media sanción de diputados. Lo tenemos en línea a Germán Lago, con quien queríamos conversar sobre el impacto, ¿no?, en la cuarta sección y en la provincia de Buenos Aires de este cambio que pretende el gobierno en la legislación. Germán, si estás en línea, Gustavo Vera, Facundo Lugo, Ximena Ratoni, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Gustavo, Facundo, como Ximena, ¿cómo le va? Feliz Día de la Patria. Feliz Ante día. todo, bueno, preocupado, escuchándote en la introducción de este tema, que tiene un impacto pleno, ¿no? Uh-huh. En la cuarta sesión electoral es pleno, en los municipios en los cuales tiene el impacto, al menos esta media sanción, que esperemos pueda ser rechazada en el Senado y que no genere una gran complicación en un contexto ya muy complejo que están viviendo las familias, ¿no? En cuanto a la complicación para poder cubrir las necesidades básicas de alimento, de abrigo, de servicio, de tarifa, digamos. Hoy aquellos que tienen la posibilidad de tener algún empleo registrado, mayoritariamente más del 60% de sus propios ingresos se va en este tipo de cosas, ¿no? Me parece que es algo totalmente fuera de lugar, justo en este momento donde los primeros fríos están llegando. Ayer en Alberti, hace pocos días, estamos en temperaturas de madrugada de menos 4 grados bajo cero, todavía no estamos entrando. Y todavía no es invierno. De invierno, ¿no? Claro. Y todavía no es invierno, con lo cual, es una locura más de este gobierno nacional. ¿Y qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Feliz Día de la Patria. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Dos preguntas. Primero, ¿cómo impactaría en porcentaje, de alguna manera, si se quita el subsidio en Alberti y en otras localidades de la cuarta sección? ¿Sí? Esta es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué expectativas tienen ustedes de que en el Senado esto pueda efectivamente frenarse? Mira, Gustavo, te comento respecto a Alberti. Primero, en la cuarta sesión electoral, los 19 municipios están considerados dentro de zona fría en la actualidad, y obviamente de avanzar la media sanción en senadores se perdería este beneficio que tienen a través
del reconocimiento de zona fría, tanto en el 30% como en el 50% del subsidio en el caso de determinadas situaciones que tenga cada núcleo familiar. En el caso de Alberti, para que vos te des una idea, una localidad de 13.900 habitantes, hoy nosotros tenemos 3.207 usuarios más o menos en total del servicio de gas, de los cuales cerca de 2.900 son usuarios residenciales, que es el universo al cual impacta la medida pleno de esto que se está tratando. Para llevarlo en términos económicos, digamos, uno hace un promedio respecto a 6 distintas unidades familiares, de composiciones de unidades familiares, desde la persona que vive sola hasta los distintos grupos familiares con determinadas cantidades de componentes o de integrantes, y tiene 6 distintas composiciones. El promedio de esas composiciones en cuanto a la quita de subsidios, estamos hablando por facturación en el orden de los 21.000, 22.000 pesos, que se estaría perdiendo por cada usuario. Lo que nosotros llevamos a un número más grande, es decir, en un distrito como Alberti estamos hablando de un impacto del orden de los 60 millones de pesos por cada facturación que se realizaría. Lo complejo de esto es que esto es un recurso que directamente sale de los bolsillos de la familia y va a las empresas privadas. O sea, es una decisión estrictamente política de beneficio directamente hacia un determinado sector, donde ya hoy el cuadro tarifario lo viene beneficiando con las últimas actualizaciones de tarifa que ya están por porcentajes desorbitantes. Ahora, eso es restringir la capacidad o el dinamismo que tiene una economía en un distrito, porque ese recurso no va a compra ni de acciones, ni de dólares, ni de una capacidad de ahorro, eso es capacidad de consumo. Es decir, los comercios de cercanía, la economía de un distrito se ve claramente perjudicada. Es decir, estamos hablando de valores importantes que salen del bolsillo de las familias, que deberían estar tal vez puestos en estas necesidades básicas de alimentación, en los comercios, en los distintos oficios, en algunas situaciones, bueno, y pasa directamente por decisión política a las grandes empresas, ¿no? Me parece que esto es algo complejo. Yo creo que se está haciendo una visibilización muy fuerte. Aún falta un montón de vecinos y vecinas que alcancen a comprender cuál es el impacto, porque a lo mejor uno puede ver su propia factura y decir, bueno, te encontrás con una unidad familiar que dice, bueno, no me modificaría tanto a mí. Pero bueno, esa es la tendencia a la cual nos están haciendo pensar hace un tiempo, desde el gobierno de Milei a la fecha, de que lo importante es lo propio y no lo colectivo, no lo comunitario. Y la verdad que nosotros al menos estamos confiados en poder hacer una gran visibilización de esta terrible problemática y que llegue a los oídos de senadores y senadoras y que desaprueben esta media sanción que ya giró a senadores. Y lo digo más, vengo del acto patrio acá en el pueblo, aquí en Alberti, izando la bandera nacional con todas las instituciones educativas, con las familias, con la comunidad, pero con una terrible ansiedad por salir corriendo a leer la carta encíclica que ya ha sido publicada de su santidad León XIV, porque me parece que mucho tiene que ver, es el momento justo para una encíclica de estas características, donde pone de vuelta al rol del cuidado de la persona humana en tiempo de inteligencia artificial, pero me parece que darle protagonismo al vínculo, a la cercanía, a la persona, al ser, me parece que en este tiempo es muy interesante. Y digo esto porque estamos hablando de gas, de un servicio básico esencial, es un bien social, con lo cual complicarle la posibilidad de que familias accedan al servicio básico esencial y que inclusive pueda a través de un incremento de tarifa poder complicarle la diaria cuando los salarios no se actualizan, cuando la inflación no está para nada controlada. Me parece que eso es ir en contra claramente de la posibilidad de subsistencia que tiene muchísimas familias en este contexto tan difícil. Por eso es que hoy estoy con muchas ganas ya de poder ir a leer la encíclica para entenderla, para interpretarla, comprenderla, debatirla y por qué no, que pueda ser también una guía para aquellos que abrazamos una concepción doctrinaria justicialista y que en este tiempo pueda ser interpretada por los dirigentes políticos y poder transformarla en un mensaje muy potente. Muy bien. Germán, una pregunta más, porque esto que vos decís de la importancia de la visibilización, ¿no?, de estos temas,
para mí es fundamental porque viste lo que nos pasa en general, te das cuenta que te mataron cuando te llegó la primera boleta sin subsidio, ¿viste? En el medio se dan las discusiones y mucha gente ni siquiera sabe lo que se está discutiendo, ¿no? ¿Están pensando desde las intendencias, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, están haciendo acciones tanto institucionales como con la comunidad en relación a esta cuestión del régimen de zona fría? Sí, a ver, nosotros dentro de las herramientas que cuentan los municipios, obviamente está la oficina, la UMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, también obviamente Defensoría del Pueblo, y después todas las estrategias jurídicas que se están pensando, ya sea del orden local, de gobiernos locales, pero también de la provincia. Lo he escuchado muy preocupado a nuestro gobernador Kicillof, haciendo referencia a esta situación y obviamente poniendo a disposición la posibilidad de evaluar las herramientas jurídicas que puede disponer la provincia, porque claramente es mayoritario el impacto que tiene en la provincia de Buenos Aires esta decisión que se está tomando, y ojalá que se puedan llevar adelante todas las acciones posibles, desde acciones individuales hasta amparos colectivos, pero me parece que es un tiempo, hablando también de medidas judiciales, de que la justicia, digamos, ¿no?, también pueda empezar a comprender de que también tiene que accionar y tiene que estar atento a estas situaciones que generan tal vez mayores complicaciones en un tejido social cada vez más roto, cada vez más difícil, y que en este tiempo, digamos, gobiernos nacionales toman decisiones que van claramente en contra de las economías, en contra de los pueblos, en contra de las familias, en contra de la discapacidad, en contra de la educación, digamos, cosas que al menos en lo personal creía que no iban a ser tocadas, ¿no? Y en este tiempo, la verdad, se hablan con muchísima liviandad, y en eso también un poco la dirigencia política debe tomar un poquitito más las riendas de este asunto y tal vez con muchísima más firmeza empezar a plantear algunas cuestiones que son complejas para esta sociedad. Sí, días pasados escuchaba a un colega, Ricardo Mosero, un colega intendente, el de Coronel Suárez, que claramente exponía que la situación, la paciencia social estaba llegando a un límite, que no podíamos vivir en Narnia, y bueno, en este momento lo que vos señalás, territorialidad, cercanía, comunidad organizada, y mucha organización y mucha visibilización de las medidas que nos pretenden hacer pasar como gato por liebre, son absolutamente indispensables para la etapa que se viene. Muy volátil, pero donde la organización va a vencer al tiempo y donde claramente aquellos que tengan conexión directa con el pueblo, conexión directa en el territorio, son los que van a poder interpretar la música del pueblo, ¿no? Sí, Gustavo, comparto tus palabras y seguramente la preocupación que te ha manifestado Ricardo, y él inclusive en un distrito que está más al sur de la provincia de Buenos Aires, donde la temperatura inclusive es más baja aún, así que entiendo que es una preocupación muy importante. Y destaco un poco lo que vos planteás, ¿no?, de poder pensar en la responsabilidad, en el compromiso que cada uno de los vecinos y vecinas tiene en su accionar cotidiano, y cómo los gobiernos locales, no en forma exclusiva, pero sí con una clara direccionalidad, deben tender a organizar a la comunidad, convocando a los actores de la comunidad para que cada uno pueda asumir ese rol protagónico que tiene en la construcción de un distrito, en la construcción de comunidad, ¿no? Las comunidades se construyen con hombres y mujeres, por sobre todas las cosas, comprometidos con su realidad. El que lo quiera hacer desde el punto de vista político, bienvenido sea que se sume, pero no hay excusa para comprometerse, y este es un tiempo para que no existan distraídos, ¿no? Con tantas cosas que nos están pasando, y uno no tiene que irse muy lejos, seguramente el vecino, la vecina, alguien que está en el barrio, él comparte el mismo edificio, alguien que comparte en el club, en la barriada, en una peña, en un encuentro, hay que sacar los temas, y siempre es importante que la comunidad pueda apoyarse, pueda acompañarse, porque los gobiernos locales hoy estamos llegando a un nivel de complicación compleja, distinta. Nunca habíamos atravesado estas situaciones donde los pedidos por parte de las familias son cada vez más constantes, más crecientes, y obviamente las responsabilidades son cada vez más mayores de los gobiernos locales, pero no así acompañado por los recursos que debería distribuir el gobierno nacional. Entonces, me parece que en este contexto donde inclusive no se respeta ni siquiera el federalismo que debe tener la construcción de nuestro país, hoy son los gobiernos locales, son los territorios,
y destaco lo que vos decís, Gustavo, del vínculo y la cercanía. Me parece que en este contexto, vínculo y cercanía, mucha escucha, mucho abrazo, mucho ponerse a disposición, porque se están viviendo tiempos muy complejos, donde en lo personal yo siento que a veces se pierde la esencia de lo que es una persona en comunidad, ¿no? Y se tiende a que se lo aísle, a que intente salvarse solo, y esto no es así. Esto se hace con hombres y mujeres que se comprometan, que se pongan a disposición de este tiempo tan complejo, y con dirigentes políticos que se encuentren a la altura de las circunstancias, que puedan hacer una buena lectura e interpretar las necesidades de la comunidad para que se transformen en herramientas y que la política pueda ser realmente la herramienta de transformación. Yo a nivel provincia estamos conformando un equipo de trabajo interesante, confiamos en el liderazgo, en la forma en que el gobernador está entendiendo las problemáticas de la provincia y poniéndose a disposición con las herramientas que tiene, con las herramientas que va creando, pero por sobre todas las cosas con una gran preocupación, pero con una ocupación permanente y constante de todas las cosas que pasan en la provincia. Muy bien. Bueno, Germán, clarísimo, te agradecemos mucho en este Día de la Patria haber podido escucharte, tus reflexiones sobre lo que está ocurriendo en la comunidad y con el peligro, digamos, de que quiten el subsidio Zona Fría. Vamos a seguir en contacto, obviamente, y bueno, comunidad organizada, territorialidad, cercanía, la organización vence al tiempo, compañero. Así es, vamos a trabajar para eso. Muchísimas gracias por la comunicación, Jimena, Facundo, Gustavo, un gran abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con Germán Lago, él es ex intendente de Alberti, una de las comunidades afectadas por este intento de vulneración del régimen de Zona Fría, y actual senador provincial de Buenos Aires. También hay que destacar que, porque no se cansan de hacernos malos chistes los del gobierno, el mismo día, a la misma hora y en el mismo proyecto de media sanción, donde le sacan a las familias la zona fría, le perdonaban básicamente a Edenor, a Edesur y a las principales distribuidoras eléctricas del país, creo que por tercera o cuarta vez que yo recuerde en lo que va de estos años, una deuda millonaria en dólares, una deuda que tienen las empresas con el Estado a través de Camesa. Entonces, todo el biribiri, ¿no? De hay que ahorrar para que se la lleven los mismos 5 vivos de siempre, mientras nosotros, las familias, no solo se mueren de frío, sino que además, todo lo que venimos viendo está en sintonía con despoblar los lugares que quieren terminar de saquear, ¿no? Porque si yo vivo en Tierra del Fuego, donde vivir ahí es hacer patria, y ni siquiera te queda ni para la leña, ni para la garrafa, ni para el gas, bueno, lo que estoy invitándote es a irte. No hay laburo, no te podés calefaccionar. Hay toda una situación que me parece que es más profunda, pero que básicamente impacta en las familias, ¿no? Incluso la semana pasada el Fondo Monetario Internacional le reclamó a Caputo que avanzara con la reforma tributaria. Cuando hablan de reforma tributaria, hablan de una transferencia de ingresos de los sectores más pobres a los más ricos. Bueno, dentro de esta reforma tributaria de facto, la primera es la condonación a la deuda de Edesur y de Edenor, otro anuncio también es la reducción de retenciones a la soja, concretamente, o sea, todas medidas que alivian la situación de los sectores altamente concentrados de la economía en perjuicio de los sectores populares a los cuales se los sigue ajustando en un infierno sin fin. Sí, para poner proporción, ¿no? Son 3 millones de hogares, o sea, que automáticamente dejan de percibir un subsidio. Es muchísimo y por otro lado no se puede correr de la discusión los votos de los gobernadores que dieron, porque no es que salió Obviamente. Con un voto de diferencia, salió holgadamente esa votación. Ahí está el bloque de innovación de Provincias Unidas, Innovación Federal de Trabajo y Producción, que son diputados, diputadas supuestamente peronistas, que encima de una negociación que supuestamente va a ser por una zona cálida en el verano. Sí, la verdad es que suena a chiste. ¿Por qué votarías por sacar un subsidio y te están prometiendo poner otro? Es una cosa insólita, pero es toda una cosa insólita. Y aparte diputados que votaron en su momento, como por ejemplo el que era intendente de Pinamar, Martín Yesa, que en su momento defendió la ley, la votó y ahora votó en contra. Digo, todos estos detalles que a veces la población en general, por no seguir los temas, no los conoce, pero la verdad que parecería un chiste. No, los temas te afectan directamente
como en el transporte, que lo estamos viendo muy crudamente en la región AMBA, pero que también se está viendo en las provincias, ¿no? Es donde ya el boleto obrero, el boleto estudiantil y diferentes boletos subsidiados empiezan a tener también recortes, y todos estos subsidios que son, en el caso del transporte, salario diferido, en el caso de la energía y demás, tiene que ver obviamente con una cuestión de dignidad y supervivencia humana, de población del país, etcétera. Todo eso, digamos, termina no solo yendo a los bolsillos de los privados, digamos, que hacen uso de esto, sino también están, como decíamos, en función de un saqueo intolerable, digamos, que vamos a tener que desandar con mucho coraje y con mucha voluntad popular cuando tengamos la oportunidad, ¿no? Y parte de las cuestiones que venimos sufriendo por este gobierno, y ya tenemos en línea a nuestro próximo invitado, Gustavo, es también un último acuerdo que hizo Milei con el gobierno de los Estados Unidos. Sí, efectivamente, dentro de la orden del capítulo del saqueo, el gobierno de Milei firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Estados Unidos por 5 años para la vigilancia conjunta del mar argentino. La medida la oficializaron mediante una carta de intención suscrita entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota de los Estados Unidos, y el programa tiene como meta reforzar la seguridad marítima, entre comillas, en el Atlántico Sur. Hablan de bienes comunes, como si no fueran bienes que corresponden al territorio argentino. Bueno, para analizar este acuerdo de cooperación estratégica, vamos a hablar con quien fue ex canciller de la República Argentina, también es gobernador, también fue diputado, también fue senador, compañero y amigo Felipe Solá. ¿Cómo estás, Felipe? Feliz Día de la Patria. Hola, Gustavo, feliz día para vos y para todo tu equipo. Muchas gracias por llamarme. Gracias, Felipe. Felipe, ¿cómo ves este acuerdo de cooperación estratégica que acaba de firmar la Armada Argentina con la Cuarta Flota de los Estados Unidos para supuestamente proteger la seguridad del mar argentino que nos pertenece? Hay una vieja obsesión de Estados Unidos que, digamos, la ha colocado como una de las prioridades, ¿no? Como uno de los peligros, que es la pesca de naves chinas desde la milla 201 en adelante. Quiero recordarle a la audiencia que existe un mar argentino, que son las primeros 12 millas, y después existe una zona económica exclusiva, que son hasta las 200 millas náuticas, o sea, 360 kilómetros de la costa, y que en esa zona económica exclusiva nadie puede, que no sea argentino o sin permiso de Argentina, tener actividad económica, producir algo, o sea, pesca o petróleo, supongamos, ¿no? O puede aparecer una tercera. Sí puede, con permiso de Argentina, transitarla. Un buque que va de paso, ¿no es cierto?, que quiere pasar por el estrecho de Magallanes, etcétera, pero no pueden tener actividad económica. Entonces, alrededor de una pesca concreta, que es la del calamar, el calamar viaja, nace a la latitud de Puerto Madryn, más o menos, pero no en la costa, sino ya en el mar, pero se va trasladando hacia el sur, buscando zonas más frías, mientras va desovando, es decir, teniendo crías y se va reproduciendo. Es lo mismo que en el cultivo anual. Llega a tener mucha producción dentro del mar argentino, de la zona económica, y va en dirección a Malvinas, como si el calamar supiera que tiene que ir a otra tierra argentina y redenta. Y entonces en la milla 201, que es a partir de donde legalmente se puede, se arma una ciudad, y es una ciudad iluminada. ¿Por qué? Porque el sistema de los buques que pescan calamar se llama poteros. Las potas son unos enormes reflectores hacia abajo que iluminan y atraen al calamar. Entonces cada buque es una especie de, como si vieras, no sé, 5, 6 o 10 ómnibus, poner 5 o 6 ómnibus con esa enorme cantidad de luces alrededor. Entonces uno al lado del otro ves una especie de ciudad que está de la milla 201, forma un arco hacia afuera, hacia el este. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bueno, esos barquitos, que suelen ser no muy grandes,
son japoneses, chinos, taiwaneses, a veces coreanos y a veces de alguna otra bandera rara. Pero normalmente esos buques son de Oriente, donde el calamar es un producto apreciado y tiene un mercado de consumo enorme. Entonces, imagínate de qué lejos se llevan el calamar hacia China o Japón, ¿no? Sí, sí. Entonces Estados Unidos inventa que ese es uno de los peligros, solo porque hay una buena parte de los buques, no todos, que son chinos. Y entonces la mete a Argentina en una especie de guerra con China, pero en realidad lo que tiene Argentina es un problema ecológico, porque es como si tu vecino hiciera legalmente algo que te perjudica ecológicamente a vos, pero dentro de las leyes, digamos, ¿no? Pero la verdad que esa captura inmensa del calamar ahí genera una alteración en la biomasa de calamar global. O sea que se aprovechan de que la legislación mundial es así y que mundialmente no se ha podido establecer ninguna regla para la pesca de ultramar, es decir, la pesca fuera de las zonas económicas exclusivas de cada país, para tener esa actitud. Por supuesto, también capturan calamar en toda la zona que circunda Malvinas, ¿no? Y le pagan a los malvinenses, y es más, ahora son socios los malvinenses en pesca, todos esos buques. Y España, por ejemplo, también tiene buques calamareros que son socios. Bueno, toda esta descripción la hago para decir que la excusa de Estados Unidos para intervenir en el Atlántico Sur, que es una zona absolutamente geoestratégica, porque es la puerta de entrada, primero el estrecho de Magallanes, y segundo la puerta de entrada a la Antártida más importante que hay, y por eso tanto interés en Ushuaia. Ahora, este acuerdo, la Cuarta Flota, lo que quiere decir es que como la Marina y la Prefectura Argentina están muy, digamos, yo diría, achicadas por las rebajas sucesivas que han hecho sí. en términos de capital, de incorporar capital, de armamento, Sí. etcétera, y en términos ahora de presupuesto también, de flujo, ¿no? Es decir, de salario y todo. Bueno, entonces aprovechan esa debilidad argentina, que la tienen bien estudiada, más la relación incondicional o la rendición incondicional de Milei, para hacer un acuerdo que les permita viajar, ir y volver por el Atlántico Sur, sin que todavía sepamos la letra chica respecto a la zona económica exclusiva. Esto es lo más importante de todo. Claro. ¿Van a meter naves de la Cuarta Flota dentro de la zona económica exclusiva argentina? ¿Van a copatrullar con Argentina? Porque una cosa es que refuercen aviones. Yo he patrullado la zona 200 en aviones de la Armada, los Orion. Hay dos formas de hacerlo. Una es a ras del mar, vas volando a 30 o 40 metros de altura, y otra es por la milla 200, y otra es muy arriba, donde las computadoras te dicen lo que pasa, para que no te vean. Una para que te vean, otra para que no te vean. Bueno, reforzar todos tus aviones, incorporar aviones americanos, etcétera. ¿Cuál va a ser la idea? Que finalmente la patrulla sobre temas de pesca, que es el tema menor frente a la cuestión estratégica futura, sea la excusa para la cual llenemos de barco de guerra la zona económica exclusiva argentina, el mar argentino. Argentina tiene firmado con Brasil y con países costeros con Uruguay y con países costeros de África, lo que se llama Atlántico Sur, zona de paz. Claro. Ahora se ha peleado con Brasil. Brasil ha hecho un acuerdo con Inglaterra a raíz de la pelea con Argentina. Sí. El acuerdo con Inglaterra no tiene que ver con la pesca argentina ni con la pesca Atlántico Sur, pero es un acuerdo que puede ir ampliándose y que incorpora el tema Malvinas por primera vez. No lo hace explícitamente. Ahora, Felipe, en relación al análisis que estás haciendo, que me parece muy interesante, así como Estados Unidos está aprovechando a través de la Cuarta Flota la debilidad estructural de la Armada para tratar de meter, digamos, por la ventana una especie de patrullaje conjunto, sí, sobre el mar argentino, y toda la zona que mencionabas. Esto no está también concatenado con la intervención del puerto de Ushuaia, con la destrucción de la industria en Río Grande a partir del arancel cero, para despoblar concretamente Tierra del Fuego y establecer una base del Comando Sur. Todo esto no es un plan de ocupación directa de Estados Unidos en el marco de la guerra fría que tiene con China y con otras potencias. Sí lo es, pero
no lo sería igual si con Javier Milei no le hubiera abierto las puertas. Por ejemplo, yo no creo que desmantelar Tierra del Fuego fuera una exigencia de Estados Unidos, supongamos, pero lo hace. Y entonces Estados Unidos aprovecha. Cuando ve la debilidad, cuando ve la entrega, avanza mucho más. ¿Entendés cómo es? Claro. Avanza mucho más. No estoy haciendo lo que quiero, estoy haciendo lo que me están regalando. Claro. No esperaban estos regalos. No esperaba eso. Pensaba que iba a haber una base logística para comercio, que en teoría iba a ser Argentina, después iba a tener colaboración China, y ahora no se sabe nada ya, porque Estados Unidos quiere hacerla él, por supuesto. Entonces, Estados Unidos es socio de los ingleses, ¿no es cierto? Aunque el otro día amagaron, Trump para impresionarnos dijo que entonces no los voy a apoyar en Malvinas. Inmediatamente el Departamento de Estado sacó un comunicado que decía lo contrario. Sí, por supuesto, claro. Inmediatamente. Obvio. O sea, las frases de Trump ya no valen nada, digamos, ¿no? Entonces, el problema no es lo que ellos hacen, que siempre es con un tono imperial, sino lo que nosotros, no solamente que les dejamos, sino que además permitimos y parece que quisiéramos también. Claro. Bien, en este contexto... Es como aquel que le gusta que lo abusen. Claro. En este contexto, ¿qué reflexión te genera la rebelión del pueblo de Bolivia, particularmente de la COP, las federaciones campesinas, e inclusive la distancia del vicepresidente con Rodrigo Paz Pereira, lo que está ocurriendo en Bolivia, concretamente respecto al no cumplimiento, digamos, de las promesas electorales de diálogo, de concertación, de capitalismo para todos, inclusivo, etcétera? A mí me parece que el presidente Rodrigo Paz fue ingenuo y muy inexperto en no conocer bien el pueblo de Bolivia, a pesar de ser hijo de un presidente de la República. No conocer bien cuáles eran las reacciones o no medir bien cuáles eran las reacciones al producir una enorme inflación de precios, sacando los subsidios a la gasolina, ¿cierto? Al combustible. En un país montañoso que casi no tiene caminos, ¿no es cierto? Tiene pocos caminos, ahora tiene más, pero yo me acuerdo que he trabajado en Bolivia bastante, y el problema central es que hay zonas que solo se comunicaban por aire. Bueno, ahora hay más caminos, pero hay pocos caminos, y sobre todo hay una enorme zona que es el Alto más La Paz, que es cada vez más enorme, más grande en población. El Alto y La Paz que están al lado, solo que el Alto es más alto, que son muy fáciles de bloquear los caminos. De la misma manera que es fácil bloquear el acceso entre La Paz y Cochabamba, que son caminos de sierra, de montaña. Entonces, y además hay muchos años de experiencia en bloqueo, muchísimos años, en los mineros, en los campesinos, etcétera. Entonces, Rodrigo Paz no se dio cuenta, no midió a lo mejor cuál era la enorme carestía, para ser una palabra antigua, que iba a producir en el pueblo boliviano, enorme, y tomó medidas como receta, ¿no? Esas recetas que se aplican internacionales, que ya conocemos, y tomó medidas de ahorro, como el gobierno más ultraliberal, o neoliberal, después de decir que él es un hombre de centro y todo lo demás, cosa que no cumplió. Y muy ingenuo respecto del poder táctico, de hecho, de la conjunción de mineros con agricultores, sobre todo agricultores, y de lo que significa la diversidad boliviana. Es decir, en Bolivia alrededor del 60 y pico % de las personas son indígenas, son nativas, y tienen códigos y cooperativas que tienen 300 años y una historia de lucha enorme. Todo eso lo ignoró Rodrigo Paz, que de Tarija. Sí, incluso ignoró el año fallido del golpe que fracasó estrepitosamente, del golpe que hubo contra Evo Morales, vos recordarás. Sí, me acuerdo. Fracasó estrepitosamente por la misma, claro. Tal cual, exactamente. Sí. No ocurrió hace mucho. En esa época querían golpear un gobierno que no venía siendo el gobierno más exitoso de los primeros años de Evo Morales, que fueron muy, muy exitosos, sino un gobierno que ya mostraba algunos problemas. Pero quisieron golpearlo a Evo Morales, bueno, de hecho lo golpearon, etcétera, con colaboración de la embajada concreta, de la embajada de Estados Unidos, y las
cosas volvieron a su cauce después en las elecciones, ¿no es cierto? Así es. Y después vino esa pelea. Cuando se pelean, cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera, ¿no es cierto? Martín Fierro es eterno. Y la pelea entre el presidente Arce y Evo Morales fue enorme. Yo no voy a juzgar desde acá las actitudes que vi. Yo estuve en La Quiaca como canciller cuando Evo Morales entró de nuevo a Bolivia de manera legal, caminando, cruzando el puente de La Quiaca Villazón. Me acuerdo de haber acompañado al presidente Fernández en ese momento, que había tenido una actitud muy firme, el presidente Fernández, en defender la vida de Evo Morales en el momento en que lo buscaban para matarlo, ¿no? Y se consiguió un avión de México, ¿te acordás? Vino un avión de México al mando de un general de la Fuerza Aérea Mexicana, un avión especial que envió a Andrés Manuel López Obrador, que bajó en Cochabamba, obtuvo permiso. Evo Morales llegó rodeado de una enorme cantidad de militantes de él y pudo subir a ese avión y superar las trampas que le ponían y irse. Inclusive ahí colaboró el gobierno de Paraguay, el anterior presidente, porque el avión tuvo que pedir que asegurar su gasolina, no la podía asegurar en ningún lado y solamente lo pudo hacer en Paraguay. Y después tuvo un periplo tremendo porque tenía que ir por el borde exacto entre Brasil y Bolivia. Y después Ecuador no le permitió pasar, así eran las cosas. Y tuvo que pasar por el borde exacto entre Colombia y Ecuador. Y llegó a México y fue condecorado el general que lo llevó a Evo Morales a México. Fue condecorado por AMLO, por algo fue condecorado. Así es. Entonces, esta es historia. Pero en Bolivia se vuelve a repetir que hay una enorme cantidad de la población que depende del combustible, como ocurre en todos los países del mundo, para sembrar, pero también depende del combustible para comer todo el pueblo. Y ahora hay un problema de desabastecimiento grave. Han habido 4 muertos, por lo menos por razones hospitalarias, por no poder tener atención, o no podían recibir atención porque no llegaban medicamentos. Y Estados Unidos ahora está enviando supuestamente alimentos. ¿A qué zona? A la zona de La Paz, a la Alta de La Paz. Entonces, la situación que ha creado Paz es una situación de enorme inexperiencia y subestimación de las fuerzas que tiene enfrente. Tal cual. Y ahora Paz quiere conversar y arma mesas y mesas y mesas, porque sabe, mesas de diálogo con empresarios, con los alzados, etcétera, porque sabe que no tiene salida, que tiene que arreglarlo. Bien. Así es, bueno, Felipe. Porque además los tipos dijeron vamos por la renuncia. Claro. Lo cual yo obviamente yo no lo apoyo porque había ganado las elecciones, pero así son de bravos. Vamos por la renuncia. Y ahí es cuando yo creo que el presidente se convenció que tenía que negociar. No sé qué resultará de esto. Sí, una situación abierta y que puede generar un efecto contagio. Bueno, Felipe, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido en este Día de la Patria. Te vamos a volver a entrevistar, obviamente. Y bueno, muy instructivo y didáctico todo lo que explicaste sobre el tema del mar argentino, que la audiencia habitualmente no lo conoce. Así que te agradezco mucho y bueno, que tengas feliz día. Bueno, un abrazo a ustedes, muchas gracias por hablar conmigo y feliz Día de la Patria. Muy bien, feliz día, Felipe. Hemos conversado con Felipe Solá, ex canciller de la República Argentina, entre otras responsabilidades institucionales que ha tomado en una larga vida y trayectoria política. Vamos rapidísimo a la pausa y nos metemos en pulso contra la trata. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Desde 2005, recuperando el aire. Desde el sur del sur transmite Radiográfica. 89.1. En 20 años, no cambiamos.
Evolucionamos. Ya podés vacunarte contra la gripe. Si sos mayor de 65 años, si tenés factores de riesgo, si estás embarazada o si tu bebé tiene entre 6 y 24 meses, saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. ¿Y ahora qué? Un programa para pensar la actualidad, la política y el mundo del trabajo. Todos los martes de 11 a 13 en la FM 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, seguimos con Laudatistas, volvemos como siempre los lunes, en esta segunda hora se la dedicamos a conversar, a profundizar un poquito alrededor de lo que es la temática de la Alameda, trata, explotación, cultura del descarte, fenómenos conexos, y estamos en una serie de entrevistas a distintos funcionarias del Poder Judicial. En el día de hoy, lunes 25 de mayo, nos va a acompañar, ya está conectada, ya está para conversar, la doctora Lucía Orsetti, que es fiscal federal de la provincia de Jujuy. Buen día, buenas tardes, Lucía, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Bienvenida, Gustavo, Ximena y Facundo, te saludamos. Muchas gracias por la invitación, me honra mucho participar en este espacio en el que han intervenido tantos colegas tan importantes. Doctora, la pregunta que queremos hacerle es la que le estamos haciendo a diferentes fiscales y jueces federales que intervienen en temas que tienen que ver con criminalidad organizada, trata de personas y delitos conexos, y es todos los cambios que han ocurrido post pandemia, fundamentalmente con la irrupción de la virtualidad, con la expansión de alguna manera del narcotráfico y particularmente en las fronteras, con la persecución penal que a su vez trae que la trata vaya adoptando otras tácticas de camuflaje o de ocultamiento a través de organizaciones coercitivas. Bueno, ¿cómo se expresa en Jujuy? ¿Cómo ves en Jujuy que se está expresando el desarrollo de la trata, los delitos conexos y cómo interviene el sistema acusatorio, digamos, para perseguirlo? Bueno, yo primero una aclaración, yo soy fiscal federal en la provincia de Jujuy y también tengo a mi cargo una sede descentralizada en Salta, que es la sede del fiscal de Tartagal, que abarca toda la frontera norte y este de la provincia, limítrofe con la provincia de Formosa, también con frontera con Paraguay, toda la parte de Santa Victoria del Este, que también es una zona muy caliente en esta temática.
trabajamos muchísimo. Lo primero, decir que la pandemia vino a arrebatar o acelerar modificaciones y cambios que ya venían produciéndose en nuestras relaciones de consumo, de trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, incluso también, no es lo que vino a arrebatar de alguna manera la virtualidad en todo este escenario. Y que la trata de personas, incluso en sus diversas finalidades de explotación, es un delito de mercado, porque está inserto en los mercados legales, en los mercados informales y también en los mercados abiertamente criminales. Y como tal, es un fenómeno delictivo que saca provecho a estas transformaciones. No las genera, pero bien que las aprovecha. Se aprovecha en este escenario de condiciones de contexto que la pandemia está parte, pero que se han arrebatado, han cambiado con mucha velocidad, de condiciones de más precariedad, más movilidad, más fragmentación en estas formas de relaciones generales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos nuevos contextos, estas nuevas condiciones generan pasos de trata de por sí. Bueno, no, hay muchas zonas grises, hay muchas zonas que no, pero sí hay que prestarle mucha atención cuando estas condiciones o estas características de contextos pasan a ser métodos de dominación, ¿no? Ahí es a donde aparece el sistema estable de aprovechamiento en términos de trata de personas. El narcotráfico es también un escenario muy permeable a estos problemas. Y lo que tiene el favor que nos hace a los fiscales y a todos los operadores de justicia, el sistema acusatorio, en contraposición a los sistemas tradicionales de trabajo del derecho penal, es que no solo nos invita, sino que nos obliga a pensar los casos en lógica de conflicto, más allá de en lógica de infracción penal, ¿no? Le estoy robando palabras a Alberto Binder desde este punto de vista. Sí. Acá sabemos que estas fronteras tienen características muy particulares que son muy desafiantes en términos de trabajo. Saben que son kilómetros y kilómetros y kilómetros de fronteras secas, que son muy difíciles de vigilar, son muy difíciles de custodiar, se requiere de mucha tecnología para la velocidad del control, que por momentos tenemos más, por momentos menos, y allí gravita el desafío en particular. También sabemos que todas estas fronteras son en lo que hace al trabajo, a la narcocriminalidad, a nuestros mercados criminales de narcocriminalidad de nuestro país. Estas fronteras son las puertas de entrada de la casa, que por aquí entra casi todo lo que abastece estos mercados criminales del interior de nuestro país. Y con esos elementos, lo que ha hecho el narcotráfico en provecho de estos delitos de mercados modificados en los últimos años es valerse con esto, en lo que a mi perspectiva de trabajo cabe, valerse con más crueldad de vulnerabilidades, de la pobreza de las personas y del estado de necesidad de las personas como método para incluir cadenas de labores de las cadenas más débiles y llevar adelante, bueno, el transporte de droga, ¿no? Porque lo que tenemos, nuestro mercado criminal, el fenómeno criminal, a este punto más importante en este territorio en el que trabajo yo, es el de logística. Bien, digamos, aquí, sí. Doctora, y en este contexto, ¿usted cree que hay suficiente y fluida cooperación interfronteriza entre la justicia y los poderes ejecutivos, entre los países limítrofes, habida cuenta de que estás interviniendo en varias fronteras, ¿no? En la frontera norte, en la frontera seca y en Jujuy? Sí, mire, no sin mucho esfuerzo, Gustavo, no sin mucho esfuerzo. Afortunadamente tenemos un contexto muy bueno de trabajo, tenemos aquí en la Argentina herramientas legislativas muy buenas y tenemos herramientas institucionales muy buenas. Nuestros puntos focales de trabajo en la materia, a través de la Procuraduría de Trata de Personas, con
Alejandra Mándalo, con el Chelo Colombo, había la cabeza, que son como la luz de nuestros ojos en este camino, y también Diego Solernó al frente de Cooperación Internacional, desde la Procuración General de la Nación, generan insumos y herramientas muy importantes para los fiscales, especialmente para los fiscales que trabajamos en el interior del país, para lejos de Buenos Aires. Y por intermedio de ellos, yo he tenido experiencias muy buenas de trabajo con colegas de Bolivia, con colegas de Chile. También he tenido experiencias muy malas, por supuesto, en todo este tiempo, pero por destacar los buenos esfuerzos, por eso digo, no sin esfuerzos, yo he hecho hasta allanamientos en Villazón, en hoteles en Villazón, del otro lado de la Quiaca, en un escenario que, para ilustrarnos, la frontera geopolítica es una ficción. Claro. Es una ficción de papeles, de las leyes, porque los movimientos de las personas, del comercio, los movimientos familiares, los movimientos diarios se producen sin esas fronteras. Claro. No las reconocen. Sí. No, y ahí, doctora, preguntarle justamente, profundizando un poco del ecosistema, de los ecosistemas que se generan en la frontera, desde el Poder Judicial, ¿cómo se diferencia esa economía de subsistencia de la criminalidad organizada? Porque muchas veces la criminalidad organizada se oculta debajo de un montón de familias, trabajadores, trabajadoras que viven de esa informalidad, pero que obviamente no forman parte del crimen organizado. Bueno, ahí es a donde cobra dimensión o cobra sentido el sistema acusatorio, ¿no? Porque ¿cuál es la habitualidad, cuáles son las regularidades de estos mercados? Las fuerzas de seguridad, en lo que llamamos su trabajo reactivo, es decir, su trabajo de control, de prevención de delitos en territorio, advierten situaciones delictivas diversas, supongamos, por caso mayoritariamente del orden del transporte de sustancias estupefacientes, y los trabajos que ingresan a nuestro conocimiento a partir o por esta vía de conocimiento suelen tener mayormente, no siempre, pero la gran mayoría de la naturaleza de sus trabajos tiene que ver con la identificación de personas mayormente pobres, en situaciones de extrema vulnerabilidad, transportando más o menos cantidades de sustancias estupefacientes, ingresándolas a nuestro país, es decir, disponiéndolas a circular hacia el sur de nuestro país. Los fiscales, en cambio, lo que tenemos, y sobre todo en este sistema acusatorio, es la obligación de generar investigaciones, de generar trabajos. Y de diversas maneras. En primer lugar, el trabajo reactivo de las fuerzas de seguridad es muy importante porque produce insumos, produce información que nos llega a nosotros en capacidad de análisis criminal desde otra perspectiva para generar investigaciones que sean tendientes a literalmente caer en la cadena de responsabilidad. Yo estoy ahora iniciando un juicio. La semana pasada acabo de hacer el alegato de apertura y tenemos varias jornadas por delante. Y mire, no es un caso literalmente de trata de personas, porque no ha sido esa la calificación legal elegida, y por una secuencia también estratégica, ¿no? Por los desafíos probatorios que esto tiene para mí, en particular para los fiscales en escenarios análogos. Es un caso de subvención ilícita dedicada a el narcotráfico, con muchísimos agravantes. En particular, ha sido extendido hasta mediados del año pasado y hemos aplicado esta ley antimafias que ha tan polémica por muchas razones, pero en lo que a mí respecta en ese sentido es porque ha modificado las calificaciones legales y las escalas penales del artículo 210 y 500 del Código Penal de subvención ilícita, pero hemos dado con un grupo de personas, personas de nacionalidad boliviana y personas de nacionalidad argentina, que se dedicaban, palabras más, palabras menos, a reclutar a lo que nosotros, los fiscales acá llamamos a nuestras madres de frontera. Sí. Estas mujeres pobres, vulnerables, solas, en condiciones de extrema necesidad, que son reclutadas en provecho de estas situaciones de vulnerabilidad para transportes hormigas de drogas, con toda una logística aceitadísima respecto de la decisión y la logística de qué se transportaría, cuándo se transportaría, cómo se transportaría, hacia dónde se transportaría y con qué propósito estaría. Y esto, en lo que a mi diagnóstico de conflictividad respecta, es una forma moderna de esclavitud humana.
Claro, exactamente. Sí, tal cual. Esto es un caso de trata. Digo, no, por eso digo, no obstante la mirada infraccional, porque finalmente la decisión de litigio estratégico para mí fue generar una acusación en juicio por asociación ilícita, ¿no? Y este es un caso que se ha generado, que tuvo una investigación de varios años, bueno, no, 1 año y medio en realidad, a lo largo de los cuales hemos reunido informaciones de diferentes casitos, digo casitas porque se transporten hormigas de menores cantidades de droga. Aquí estamos lamentablemente muy mal acostumbrados a ver mucha cantidad de droga en las rutas. Entonces, de repente 5 kilos, 4 kilos, 3 kilos de cualquier droga ilícita no es una cantidad significativa, lamentablemente, para nosotros, y hemos tomado insumos de informaciones de análisis criminal, de teléfonos, de relaciones de personas, una arrepentida en el medio también, más declaraciones, y que hemos generado un caso, generé un caso que terminó, bueno, con este desenlace jurídico, como digo, con otra mirada infraccional, pero en sustancia el mismo conflicto. Claro, básicamente tendríamos que tener una mirada mucho más clara sobre la manipulación de un montón de personas en situación de vulnerabilidad que objetivamente, digamos, las esclavizan o las reducen a la servidumbre para servir al crimen organizado y delitos conexos, ¿no? El caso de muchos bagalleros. Ahora, la última pregunta, doctora. ¿Usted qué cree que está faltando, digamos, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo en la lucha mancomunada contra la trata y delitos conexos para poder, de alguna manera, garantizar, primero, digamos, el seguimiento de la ruta del dinero y segundo, digamos, la reinserción efectiva en la sociedad de las personas que son rescatadas de ese delito? Bueno, nos debemos muchos debates legislativos, me parece, también en torno a esto. Creo que nuestro país, afortunadamente, tiene un marco de progresividad desde el punto de vista de la perspectiva de los derechos humanos de la víctima y del trabajo de esto, que es muy ventajoso comparativamente, pensando, lo digo pensando concretamente en legislaciones de países vecinos. Sí, claro, comparativamente, sí. Tenemos un muy buen escenario, pero aún así nos debemos discusión que nos permitan actualizar y ayornar todo esto a lo que está pasando, porque de repente las transformaciones son tan veloces que la realidad nos lleva por delante. En cuanto al recupero de activos, por un lado, bueno, este es el gran kit de la cuestión. Yo dije, empecé diciendo que esto es un delito de mercado, y lo que quiero decir con esto es que hay que pensar en la lógica de estos fenómenos delictivos como lógica de empresa, y como cualquier empresa, bueno, sin activos no vive. Entonces, si queremos pensar en incidir, yo digo, mi objetivo como fiscal acá es tener capacidad de incidencia, tener capacidad de daño. Yo no voy a terminar con la narcocriminalidad o con la trata de personas en el mundo o en el territorio, pero sí estoy acá para hacerles daño, para desfragmentar, para desarticular, y la forma de hacer eso, bueno, el camino es por el dinero, sí o sí, porque esta es la lógica con la que operan estos delitos de mercado, que es la lógica de empresa. Nosotros tenemos herramientas, lo que pasa es que todavía, no sé, como que estoy pensando, por ejemplo, en el decomiso anticipado. Aún así, yo creo que no es tan fácil de litigar, incluso nos pasa mucho, es muy difícil a veces litigar casos de lavado de manera autónoma, tiene desafíos probatorios que son muy difíciles y muy rigurosos, especialmente para los fiscales, y yo pienso que la rigurosidad es saludable para un sistema democrático y estable, son reglas de trabajo saludables, pero hay que profundizar ya a este punto esos debates en términos legislativos. Hay que preguntarnos cuál es el horizonte de política criminal, qué queremos hacer con esto, qué venimos haciendo desde las últimas reformas del Código Penal por esta parte, qué resultados tuvimos y si vamos por buen camino o no, ¿no? Eso, bien, digo, para empezar. Bueno, doctora, la segunda, sí. Bueno. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero muy esclarecedor
sus conceptos y bueno, y muchísimas gracias por habernos atendido en este Día de la Patria, haber tenido la deferencia de hablar con laudatistas. Laudatistas en honor a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. A propósito de la nueva encíclica, ¿no? Que habla también de la dignidad humana. Exactamente. Muy importante. Exactamente. Bueno, felicitaciones por el ciclo y gracias por la invitación otra vez. Gracias. Gracias. Era la doctora Lucía Orsetti, titular de la Fiscalía Federal número 1 de San Salvador de Jujuy, y también ahí nos contaba que tenía en Salta la zona de Tartagal. Vamos a una pausa y ya volvemos con el último bloque. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Aira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya en el mismo aire. Continuamos en Laudatistas, el programa de la Alameda, nuestro capítulo, nuestro episodio número 51. Estamos inmersos en la franja que titulamos Pulso contra la Trata, donde intentamos dilucidar, digamos, y conocer cómo está la lucha contra la trata en el país, tanto con las organizaciones hermanas como con los efectores de justicia. Sí, les recordamos que todas las semanas hacemos una publicación, hacemos el envío de un boletín semanal que reúne lo que a nuestro entender son las noticias más relevantes en materia de trata y de explotación de nuestro país y del mundo. Se pueden suscribir simplemente enviando un WhatsApp con la palabra suscripción al 11 48 70 28 75. Vamos a ir por el número 17. Y bueno, como decía, reuniendo un poco las noticias más importantes, y también ofrecemos estas notas que van generando ahí un compendio de entrevistas de manera escrita para quienes quieran acceder bajo ese formato. Ya estamos conectados con la fiscal federal de Entre Ríos. Entiendo que tiene jurisdicción sobre Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia, la doctora Josefina Minata. ¿Cómo estás, Josefina? Buenas tardes. Hola, Gustavo. Buen día. Feliz Día de la Patria. ¿Cómo va? Igualmente, doctora. Bueno, doctora, estamos haciendo un ciclo de entrevistas a fiscales y jueces federales que intervienen en temas de trata, delitos conexos, criminalidad organizada, para ver cómo se manifiesta en cada una de las regiones hoy estas modalidades delictivas y fundamentalmente cómo han cambiado, cómo han mutado bajo el impacto de la masificación de la virtualidad pospandemia, bajo la vulnerabilidad económica que se generó pospandemia con los sucesivos ajustes, cierres, desocupación, etcétera. ¿Cómo se está expresando en la provincia de Entre Ríos, en la zona donde vos intervenís, la trata y los delitos conexos, particularmente desde el punto de vista de la virtualidad, desde el punto de vista de las organizaciones coercitivas y desde el punto de vista de de los circuitos de narcomenudeo? Bueno, en primer lugar,
La provincia de Entre Ríos es una provincia que en un cierto punto se ha mantenido bastante al margen de los grandes fenómenos de la virtualidad, en el sentido de que todavía no han llegado con la masividad que sí llegaron por ahí a los centros urbanos más grandes del país. Por ejemplo, qué sé yo, el Rappi, todos los grandes empleadores, por decirlo de algún modo, de ese tipo de consumo, acá en la provincia todavía obviamente no han llegado con la masividad que sí han llegado en otros lados, donde sí ya se observan casos más sistemáticos de trata, ¿no? Sin embargo, sí hemos recibido y estamos investigando varios casos que tienen que ver con el sexo virtual. Esto que parecía que no podía suceder, o que en una primera impresión pareciera que no podría ser trata porque el prostituyente no tiene un contacto físico con la víctima. Sin embargo, también hemos ido viendo, incluso ha habido condenas, procesamientos ya en Buenos Aires con la intervención de la Protex, de que también la virtualidad se presta para la trata sexual. Y me preguntarán cómo las personas que no conocen de este tema. Bueno, a veces las víctimas son captadas, del mismo modo que son captadas para la trata tradicional, pero en este caso son alojadas en departamentos, se les saca también su documento y son obligadas, por ejemplo, a bailar durante horas o a tener este tipo de encuentros virtuales durante mucho tiempo y sin descanso, en condiciones deplorables, en condiciones obviamente de privación absoluta de su libertad. Lo que significa que pese a que no hay contacto físico con un prostituyente, sí lo que sucede es que las condiciones en que tienen que atravesar todo este proceso son las mismas también, ¿no? Endeudamiento, la privación de la libertad, todo el circuito de la trata tradicional. Sí. Bien. Esto con algunas variables también se ha detectado aquí en la provincia de Entre Ríos. Estamos con una causa donde en este momento ya se hicieron los allanamientos, estamos en un periodo de peritaje, pero me parece que esto funciona como una enorme advertencia a la comunidad, ¿no? Sobre cuando a las chicas por ahí les ofrecen un trabajo y el trabajo les dicen que no tienen ningún sacrificio, que no tienen que, y que también es plata fácil para este momento de tanta crisis, ¿no? Así que yo estoy tratando de hacer en esto una fuerte advertencia a las madres, a los padres. También hemos tenido hace poco un caso donde un papá se acercó a la fiscalía porque a su hija le ofrecían un pasaje para viajar a México, típico, ¿no? Un hombre que le ofrecía ponerle una peluquería allá y la chica acá estaba como medio sin rumbo, como suele ser, ¿no? Ese momento de la adolescencia, en que no se sabe qué hacer, qué camino laboral buscar, por ahí justamente en un momento económico delicado. Entonces, por suerte el papá pudo acercarse a la fiscalía, plantear la situación y hicimos una investigación conjunta con la Fiscalía de México y afortunadamente la chica no viajó, ¿no? Y ahí, pero ahí doctora, hablábamos con un colega suyo la semana pasada y nos decía que un poco esto de la virtualidad redefine el perfil de las víctimas de trata, que tal vez no son los sectores más vulnerables, sino que muchas veces el hecho de tener acceso al celular, a las redes sociales, habla de que las víctimas de trata no son solamente los sectores o las personas, digamos, que viven al margen, sino que muchas veces son inclusive personas que tienen ciertos medios o herramientas de supervivencia. Sí, por supuesto. Mira, ese contraste, yo estoy en este momento llevando adelante un juicio oral que es de los primeros casos de trata que hubo aquí en la provincia, un caso muy viejo sucedido entre los años 2006 y 2009. Ese caso es el caso de manual de trata, un prostíbulo, una chica captada en el norte del país, sometida a todo lo que significa estar sometida a la esclavización sexual, ¿no? Y por otro lado, este caso, que era un caso de una chica que no tenía las mismas vulnerabilidades que la chica del caso del juicio, claro, pero que sin embargo estaba completamente ilusionada con hacer ese viaje, con conocer otro país, también aparece esta figura, ¿no? De un enamorado que te va a salvar la vida, que va a aprovechar, que va a hacer que tu vida crezca a través de algún negocio.
también tuvimos en otro momento lo mismo, una captación así por las redes, pero el ofrecimiento en este caso era para vender cremas para una empresa. Y en ese caso también la chica no era, la víctima no era, era una chica de clase media, Claro. Que inclusive podía pagarse un pasaje, aunque la persona de la virtualidad le ofrecía el pasaje, pero esta chica podía pagar el pasaje. Y en ese caso también su tía fue quien advirtió esta situación, este peligro, y también vino a la fiscalía para plantear toda esta situación, ¿no? Entonces, bueno, en esto lo que también tenemos, lo que pasa es que lo que también sucede con las víctimas de clase media, por decirlo, es que su familia está más atenta, por ahí tienen mejores redes, por ahí tienen mayor acceso a fuentes de información que puedan prevenir el delito. Entonces, bueno, esto por lo menos en los casos en que me ha tocado intervenir, hemos podido, con la participación de la familia, poder prevenir este tipo de situaciones, ¿no? No me pasó lo mismo con un caso de otra chica de acá de Concepción del Uruguay, que también se había pedido trabajo en una bolsa de trabajo de Facebook, y le habían contactado desde Paraguay para cuidar a una chica discapacitada. Ella obviamente que ante la urgencia económica viajó a Paraguay, le habían mandado el pasaje. Los primeros días efectivamente estuvo en la casa de una señora cuidando a una chica discapacitada, pero ella misma escuchó el momento en que esta señora la vendió a una red de trata, ¿no? Pagaron un precio por ella, esto fue el año pasado, parece ciencia ficción, pero pasó el año pasado. Pagaron un precio por ella, y bueno, estuvo sometida nuevamente, ¿no? En Paraguay, pero al circuito clásico de la trata tal como lo conocimos en sus principios, ¿no? Pero también a través de las redes. Entonces digo, hay una virtualidad que opera en favor de que la captación en aquellos países en que todavía no tienen activamente la legislación como tenemos nosotros, que la verdad que, mira, el otro día en el juicio, cuando tuve que hacer el alegato, pude hacer una reconstrucción de cómo era esta ciudad hace 20 años en cuanto al circuito de la trata, ¿no? Y la verdad es que había 10 prostíbulos. Uno de los policías que declaró que trabajaba en ese momento acá dijo que ir a un prostíbulo en aquel momento para un hombre era lo mismo que ir a comer una pizza. Claro. Sí, recuerdo que la provincia de Entre Ríos fue una de las más fuertes en lucha. Exacto, pero él fue, la verdad es que es bueno traer a colación cómo estábamos hace 20 años, ¿no? Él contaba que había un prostíbulo que tenía 60 chicas y que inclusive la propaganda en la radio era 60 motivos para disfrutar la noche. El prostíbulo se llamaba La Noche. Por supuesto contaba las condiciones deplorables en que estaban esas chicas, las condiciones de angustia, las condiciones físicas, las condiciones de endeudamiento, bueno, y también contó, por ejemplo, que había un prostíbulo que era para hombres casados y que funcionaba de 20 a 23. Entonces quiero decir, todo eso afortunadamente hoy no es posible, por lo menos con la liviandad con que era hace 20 años, ¿no? Entonces, bueno. A propósito de esto, doctora, hay, además de lo virtual, que recién ha contado algunos casos, hay casos de organizaciones pseudo-comunitarias o pseudo-filosóficas o pseudo-religiosas que haya encontrado o hayan detectado en la provincia que puertas para adentro tengan fines de explotación. O sea, formas de camuflar de alguna manera. Mire, con la doctora Ramponi investigamos un caso en la ciudad de Concordia, en un caso en el campo, era como una organización religiosa. Sí. La causa se había iniciado a través de la línea 145, que rescato la enorme importancia de la línea también. Sí, sin duda. Y en ese caso era el papá de una chica que comentaba cómo había sido captada, que habían cortado todo vínculo con la familia, que no se la podía visitar. Y nosotras con la doctora Ramponi, que es la jueza federal de Concordia, iniciamos una investigación que fue elevada a juicio, inclusive con la gente obviamente procesada. Considerábamos que efectivamente era un caso de trata, tuvimos también esta opinión por parte de la Protex, pero sin embargo en el debate los jueces consideraron que el caso no era un caso de trata de personas. Creo que este tipo de casos lo que tiene es que por su diferencia con los casos clásicos de la trata,
de repente es muy difícil poder observar o poder internalizar que también pueden ser casos de trata, ¿no? Creo que hay algo cultural también referido al culto, a la libertad de culto, que juega bastante fuerte ahí, donde es difícil entrar. Pero hemos tenido casos que, ya le digo, no terminaron como nosotras esperábamos, pero bueno, respetamos por supuesto lo que ha decidido el Tribunal Oral de Paraná, pero creo que hay algunas dificultades que son del orden de poder comprender, como le decía también, comprender que la trata puede ser virtual, comprender que puede ser a través de alguna organización pseudo-religiosa. Claro. Aparte en este caso, por ejemplo, como nota de color, el culto no estaba inscripto, el referente del culto no estaba inscripto. No, aparte hay causas que ya tienen sentencia judicial firme, Templo de Filadelfia, la Fundación No Me Olvides, sí. Digamos, yo estoy contando por eso, tomando en cuenta esos casos, yo al momento de imputar consideré que era un caso de trata, al igual que había sido considerado en los casos precedentes. Sin embargo, cuando el caso llegó al Tribunal Oral, bueno, también sucede otra cosa, las víctimas declararon en favor del pastor. Claro. Y esto también es algo que me parece que hay que poder mirar mejor, ¿no? Porque si hay una característica en los delitos de trata es que las víctimas no se autoperciben tales. Exacto, o sea, ellas, exacto. En esta situación de privación de libertad y demás, una de las cosas que sucede es que ponen al captor o al tratante como su salvador, como la persona que les ayuda, ellos mismos se ponen en ese lugar también. Sí, y las personas... es parecido al caso que tenemos con una organización que ha sido allanada en 5 provincias, con el fiscal Rachid y otros fiscales, la organización Remar, en la cual se comprobó de facto, de alguna manera, la explotación que había muchos testigos, y cuando ya se va elevando a juicio oral empieza a haber toda una polémica respecto a si hay explotación, trata o no, y mientras tanto, simultáneamente en Paraguay hay allanamientos a la misma organización donde se le encuentran exactamente los mismos delitos. Es decir, evidentemente estamos recorriendo con las organizaciones coercitivas el camino de aprendizaje judicial que tuvimos que aprender con respecto a la lucha contra los prostíbulos hace 20 años, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que creo que hay un anclaje todavía, me parece que hay un anclaje en pensar que la trata sexual solo es un prostíbulo. Claro, Entonces me parece que hay que comenzar a correrse de ese lugar y comenzar a visibilizar las modalidades nuevas. Ahora, doctora, antes de terminar, porque nos quedan poquitos minutos, una pregunta, porque usted está en zona rural también, y quería preguntarle si también a través de la virtualidad o si se están utilizando herramientas virtuales para la captación de trabajadores golondrina, trabajadores temporarios, digamos cuando antes se utilizaba la figura física del vaqueano, del cuadrillero que nos iba a buscar, pero nosotros detectamos, por ejemplo, en el Alto Valle, mucha utilización virtual en reemplazo del vaqueano del cuadrillero. ¿Pasa lo mismo en la zona de Entre Ríos? Mire, lo que sucede es que yo hacia el 2021-22 tuve muchísimos casos de trata laboral. Acá es una zona de forestación, de arándano, de la fruta, mucha cosecha, mucha tala de árboles. En esa época le puedo decir que teníamos 1 o 2 allanamientos por mes. Era un alto nivel, de hecho ahora una de esas causas acaba de elevarse a juicio también. Últimamente la verdad es que no hemos tenido denuncias de este tipo. Lo que sí le puedo decir es que hay redes sociales de bolsa de trabajo donde las personas son captadas. La verdad es que ahora últimamente, yo hasta el 2022-23 los últimos casos que tuve denunciados fueron casos donde iba el vaqueano todavía. Una persona viajaba al norte, los reclutaba y demás, pero sí comenzamos a ver en casos nuevos que existe una bolsa de trabajo, como dije anteriormente, donde a partir del Facebook se reclutan. Lo que pasa que también creo que hay esto que le decía, que a la provincia de Entre Ríos todavía no llegó con tanta fuerza la virtualidad. Lo que sucede es que muchas veces las personas que van a trabajar a la tala o a la cosecha viven en zonas rurales donde todavía no hay tanto internet, donde todavía es difícil salir por sus propios medios, donde los caminos son muy costosos. Entonces son lugares donde la figura del vaqueano
sigue siendo necesaria, ¿no? Este reclutamiento, una camioneta que los busque, que puedan irse todos juntos, que puedan salir del campo. Esto sigue sucediendo. No creo que sea muy fácil de poder erradicar de momento totalmente a este captador tradicional que hemos visto generalmente en todas las causas. Clarísimo, doctora. Doctora, muchas gracias por el tiempo. Nos quedamos sin programa. Le agradecemos la deferencia de habernos atendido y habernos atendido un feriado. Y bueno, feliz Día de la Patria. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Feliz Día de la Patria para ustedes también. Hasta luego. Conversamos con Josefina Minata, fiscal de la provincia de Entre Ríos. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Radiográfica, como siempre. Gracias, Lo Espíndola en la operación. Nos fuimos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Radiográfica. 20 años. Agenda propia. Sonido original. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación.